Hola, bienvenidos a un episodio más de Música para mis amigos. Gracias por estar aquí, como siempre, gracias por decidir compartir tu tiempo conmigo. Este es el episodio 7 y hoy quiero platicarte de finanzas y música. Realmente solamente finanzas porque hoy honestamente no voy a hablar mucho de música. Lo que me motiva a hacer este episodio es que a veces veo en redes sociales memes o comentarios de personas que dicen, no, en la escuela no nos enseñaron nada de finanzas, en la escuela nos deberían enseñar de finanzas, no nos dijeron nada del SAT, el SAT no existe, son los papás, no es cierto, sí existen. Y esas cosas con las que empatizo, con las que a veces me río en los memes, pero con las que después me llega un sentimiento de, ok, sí es cierto, deberían enseñarnos de finanzas en la escuela, no hay tanta cultura financiera en México, lo que sea, pero ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿Eso quiere decir que no puedes aprender de finanzas o que no puedes saber del SAT? Para nada. Cada quien podemos adentrarnos en este tema porque es importante. Y la verdad es un tema que me emociona mucho porque es algo a lo que he aprendido a agarrarle el gusto y en eso voy. Entonces hoy vamos a hablar al respecto de eso. Y es que las finanzas no son difíciles, realmente en muchos casos parten de ideas muy sencillas y la evidencia de eso es que hoy yo te voy a platicar de algunas nociones de finanzas y yo no soy ningún financiero, ningún experto en finanzas, ni tampoco ningún gurú de las finanzas. Al final te voy a dar el nombre de dos creadores de contenido en esta línea que yo considero buenos, a los cuales después tú puedes voltear a ver si es que te interesa más información al respecto de esto. Pero bueno, empezamos con las finanzas. Antes quiero hacer una mención honorífica al SAT, porque pues este episodio no se trata del SAT, pero pues ya que mucha gente dice que no les dijeron nada, pues vamos mencionándolo rápidamente. El SAT es el Servicio de Administración Tributaria y es una entidad del gobierno que se dedica a recaudar los impuestos de la gente que es fiscalmente activa para así financiar los proyectos del gobierno. No, Luis, pero es que se roban los impuestos, que no sé qué, que se lo roban los políticos. Mira, no sé. La manera en que funciona es que los países tienen recaudación de impuestos para qué, pues para desarrollar todos estos proyectos que ayudan al país. Lo importante que hay que saber aquí es que la manera en que tú te identificas ante el SAT se llama régimen fiscal. En México existen 5 o 6 regímenes fiscales, los cuales se caracterizan según tus actividades. No es la misma actividad fiscal la de una empresa, a la de una persona, a la de un profesionista o a la de un comercio, digamos, informal, por así decirlo, o a la de una persona que vive de sus rentas. Existen distintos tipos de actividades fiscales, por lo tanto existen distintos tipos de regímenes fiscales y nosotros debemos de, para estar en uno, darnos de alta en el SAT y saber cuál es el régimen fiscal que más se acomoda a nuestras actividades. Oye Luis, ¿y cómo hago eso? Ahí te va, mi sugerencia es la siguiente. Si quieres saber cómo hacer, cuál es tu régimen fiscal ideal, si quieres saber cómo hacer tu declaración de impuestos y todo eso, acércate a un experto. Pide una asesoría con un contador o toma un curso o estudia contaduría. Mira, la verdad es que hay contadores que cobran hasta 250 pesos al mes por llevar tu contabilidad o puedes pagar una asesoría para saber más al respecto si es que te interesa, lo cual es importante. La verdad sí debería interesarte. El punto es aquí que hay alguien que te puede instruir de la mejor manera en esto. Y si eres una persona fiscalmente activa, es decir, que tiene ingresos, que tiene egresos, generas dinero, tienes flujo de efectivo, pues es una inversión inteligente el acercarte a una persona que sabe de esto para hacerlo de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, lo importante es que mientras no estés evadiendo impuestos, no tienes por qué tenerle miedo al SAT. Así que ahora sí, vamos a lo siguiente, a las finanzas. Y quiero empezar con una historia. Voy a ir aquí muy ágil porque realmente es bastante información la que tenemos que cubrir en este episodio del podcast. La historia comienza con la pandemia, hace un año, como muchas cosas. Bueno, llega la pandemia, cambia el statu quo de todo. El mío no es la excepción, a nivel general, a nivel personal, estaban pasando cosas y llegó el momento en que me tuve que preguntar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? La situación está cambiando y bueno, hice este ejercicio
muy a conciencia de, ok, ¿cómo me veo de aquí a 10 años? ¿Qué son las cosas que quiero y voy a cumplir de aquí a 10 años? Y bueno, no me voy a centrar en eso, pero de lo que me di cuenta fue que, ok, pues está chido todo esto que quiero cumplir, qué bonito, necesito dinero. Y dije, ok, está bien. ¿Cómo consigo dinero? De manera honesta. Pues bueno, trabajando. Entonces, dentro de mis posibilidades, en el contexto de la pandemia en ese momento, pues busqué una manera de trabajar. Ahora, no quiero que pienses que soy un inútil que jamás había trabajado antes o que no había hecho nada en su vida. No. Lo que pasa es que incluso en ese momento me di cuenta, oye, hay momentos en los que he tenido estos trabajos en los que he generado buen dinero. ¿Dónde está ese dinero? Me di cuenta de que no tenía cultura del ahorro. En ese momento dije, entonces, tengo que empezar a trabajar y esta vez va a ser diferente. Y afortunadamente así fue. Pude encontrar una fuente de ingresos y cuando logré hacer un ahorro pequeño, dije, no, esta vez no me pasa lo mismo. Esta vez este dinero lo veo con una mentalidad distinta. Lo voy a poner, pues lo voy a ahorrar. ¿Cómo lo ahorro? En el colchón, no. En una caja de zapatos, tampoco. Lo voy a meter al banco. Y ojo, en el banco, pues obviamente no en una tarjeta de débito. Si lo pongo en una tarjeta de débito, pues nada más hago más fácil mis compras en Amazon y en Mercado Libre y ya valió, ¿no? Dije, no, 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 no. Voy a poner a trabajar mi dinero para mí. Lo voy a meter al banco con un rendimiento. Mentalidad de tiburón, papá. Resulta que mi dinero me salió flojo porque no me dio un buen rendimiento. Tuve todo este proceso de decir, ahora va a ser diferente, lo meto al banco a un plazo fijo. Lo logré y después de un mes tuve un rendimiento como de realmente menos del 1% del valor de mi dinero, del dinero que invertí en ese momento. Y esto la verdad sí me pegó porque dije, caray, tengo que tener muchísimo dinero, un montón de dinero, para que ese 1% sea algo siquiera significativo en México. No en Estados Unidos, no, en México. Un montón de dinero para que ese 1% valga algo significativo. No lo tengo. Oye, no, pues eso está feo. ¿Y ahora qué? Saqué mi dinero de ahí, no podía disponer de él en caso de una emergencia, el rendimiento no me gustó, quedé decepcionado de meter tu dinero al banco. Yo no lo sugiero porque he encontrado otra opción. ¿Qué fue esa opción? Pues salió a partir de decir, aquí debe de haber una solución. La solución son las finanzas. Aprender de finanzas. Y déjame decirte que a través de lo que ahorita te voy a contar, hoy día tengo un portafolio de inversión el cual una parte se mantiene arriba del 25% de rendimiento y otra parte pequeñita del portafolio que en ocasiones genera más de un 30% del rendimiento. Eso es mucho a comparación de la vez que metí mi dinero para que rindiera menos del 1%. Y a lo que quiero llegar con esto que te estoy diciendo es que, ¿recuerdas que todo esto salió a partir de ver las metas que quiero cumplir a 10 años? Pues bueno, cuando hice ese ejercicio fue como que, caray, necesito un montón de dinero, tengo que empezar a activarme, ¿qué está pasando? Pues bueno, gracias a esos mecanismos que encontré y estos rendimientos que ahora tengo, te puedo decir que esas metas a 10 años siguen siendo complicadas y tengo que trabajar todos los días por ellas, porque creo que así funciona la vida, pero ya se ven más realizables y definitivamente veo el dinero y a las finanzas ahora como no un impedimento, sino una herramienta que me puede ayudar a alcanzarlas. Y con esa nota termino la historia, para ahora sí hablar de lo que a mí me ayudó al momento de aprender de finanzas. Y aquí empezamos a hablar del tema. Creo que al hablar de finanzas podemos hablar de 3 grandes rubros para empezar, para tener un acercamiento al concepto de las finanzas. Las finanzas son todo aquello que se refiere al dinero o al trato con el dinero. Estos rubros son los siguientes: el ahorro, las inversiones y las fuentes de ingreso. Y cada rubro dentro de sí mismo va a tener otras ramificaciones, porque pues las finanzas son algo extenso. Pero a partir de ahí partimos. Antes de empezar con el primero, que es el ahorro, quiero mencionarte la fórmula de la riqueza. Es una operación aritmética. Es ingresos menos tus egresos. Cuando el resultado de esa operación aritmética es positivo, quiere decir que tienes finanzas, pues al menos en números verdes. Si el resultado es negativo, ese es un tipo de deuda.
Endeudarse o tener deuda, la deuda no es mala, pero hay que saber hacerlo. Pero si de manera general tus egresos superan a tus ingresos, es un tipo de deuda malo, esas finanzas no son sanas. Y en otro caso, si la operación da un número positivo y un número positivo de manera significativo, es decir, por mucho, pues ahí estamos hablando de unas finanzas bastante robustas, lo que algunas personas llaman libertad financiera. Teniendo en cuenta eso, ahora vamos a lo primero, el rubro del ahorro. Lo primero es tener una cultura del ahorro. Yo no la tenía y de eso fue de lo que me di cuenta. Ahora, para llegar a desarrollarla, si no la desarrollaste de pequeño, pues muchas veces nada más necesitas un catalizador, darte cuenta, hacer, por ejemplo, este ejercicio de las cosas que quieres cumplir o no sé, el ejercicio que te ayude a ti para tener un propósito de decir, ok, cambia mi chip, ahora sí, mentalidad de ahorro, porque eso es lo primero, desarrollar una mentalidad del ahorro. Lo segundo, ya más práctico, sería hacer un proceso de ordenar tus finanzas. ¿Cómo? Preguntándote lo siguiente. ¿Cuánto dinero tienes? En efectivo, por así decirlo. ¿Cuánto dinero ganas? Tal vez. ¿Cuánto dinero gastas y en qué lo gastas? Esto, un ejercicio práctico escrito en una servilleta, en un papel, en un Excel o en lo que sea. Para saber, ok, es tanto, pero gasto en tanto. Y al final eso también te da una operación aritmética. Un número X, positivo o negativo. A partir de ahí nos damos cuenta de que, caray, no, pues es que yo estudio y trabajo y mi trabajo sí me genera un buen dinero, pero tengo todos estos gastos y estas son realmente tonterías. No, pues está mal. Para eso nos sirve poner en orden las finanzas. Para llegar al siguiente punto dentro del ahorro, que es hacer un presupuesto. El presupuesto es una herramienta importantísima porque se aplica a las finanzas personales, a las finanzas de una familia o a las finanzas de una empresa. El presupuesto es una especie de plan de acción, una manera de llevar tus finanzas una vez que las pones en orden. Entonces, ya que tienes, digamos, una cultura de ahorro, pones en orden tus finanzas y logras generar un presupuesto, se convierte en una especie de círculo virtuoso porque tal vez en tu presupuesto, bueno, no tal vez, tienes en tu presupuesto que poner la parte de ahorro mensual, por ejemplo. Entonces, cada vez tienes tus finanzas ordenadas, en tu presupuesto está la parte de ahorro, aumentas tu ahorro y así vas avanzando. Tal vez puedes también reducir los gastos al momento de hacer tu presupuesto. Te das cuenta de que esto es totalmente innecesario, lo quito. Ok, y ahora aumenta la parte que puedo ahorrar. Por eso sería un círculo virtuoso. Para llegar al siguiente punto, que son las inversiones. Ahora, este punto llega al momento de que ya hiciste todo lo anterior. Ya tienes tu ahorro. Entonces ahora sí empezamos a hablar de cómo hacer rendir ese dinero, cómo pues invirtiéndolo. Todos deberíamos de invertir, pero no todos deberíamos de invertir de la misma manera. Cambia según nuestros objetivos, según nuestras ocupaciones, según nuestras posibilidades. Pero definitivamente todos podemos invertir. Aquí quisiera mencionar, como empecé el episodio hablando de los memes, a veces hay quienes dicen, no, es que para esta edad mis abuelos ya tenían 1 o 2 terrenos. No, es que para esta edad mis papás ya estaban casados hasta con un hijo o esas cosas. No sé si las has escuchado. Que son como referencias al estatus cultural o socioeconómico de tal vez otras generaciones. Pues bueno, son otras generaciones, tal vez habían otras facilidades, pero hoy en día hay otras facilidades para nosotros. Déjame decirte, simplemente el hecho de que estés escuchando este podcast, viéndolo en YouTube o escuchándolo en Spotify, es una evidencia de las ventajas que ahora tenemos en nuestra generación. Bueno, otra de ellas sería, por ejemplo, que puedes empezar a invertir en la bolsa de valores. Si alguna vez lo has escuchado, Wall Street, la BMV, Bolsa Mexicana de Valores, en películas o lo que sea, pues hoy día puedes hacerlo a partir de 100 pesos. Antes había la noción de que necesitabas mucho dinero para hacer eso. Incluso una vez me tocó ver recientemente el monto de entrada para un fondo de inversión en el Banco Inbursa, que era de 100,000 pesos. Oye, 100,000 pesos ya es muchísimo, muy considerable. Tenerlos aparte para decir, sí, entro y no me quedo sin dinero, ¿no? Pero hoy en día se puede hacer desde 100 pesos. Tal vez en un futuro la gente va a estar hablando como que, ay, no, es que para ellos era muy fácil empezar a invertir desde 100 pesos. Pues bueno, entonces, todos debemos invertir y hoy día es más fácil. Hay que tener en cuenta unas nociones antes de empezar. La primera es que toda inversión conlleva un riesgo. Y la segunda es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A mayor riesgo, mayor ganancia.
Y con esa nota también te menciono que hay distintos tipos de inversiones. Por eso cada quien debe invertir de manera distinta según sus objetivos. Pero hay un punto en común y ese punto en común se llama ahorro de emergencia. La gente define el ahorro de emergencia como 3 meses de tu sueldo o de gastos fijos que tienes ahorrados aparte. Pero puede ser lo que tú quieras, 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, en los que dices ahorro este monto, que significa tanto de mis gastos fijos o tanto de mi salario, para que precisamente en caso de una emergencia tienes este ahorro que te permite ganar tu dinero como si lo estuvieras haciendo normalmente con un trabajo. Y es muy importante y es la inversión por la cual todos debemos de partir. Ahora, aquí hay que hablar de cómo se caracteriza una inversión. Se caracterizan por el tipo y por el tiempo de la inversión. En el tipo hay que hablar de la renta fija y de la renta variable. La renta fija es aquella que ya está puesta, es fija. Esto se traduce a poco riesgo. Y la renta variable es aquella que puede cambiar. Puede que un día sea mala de un 1%, puede que otro día sea muy buena de un 27% y que luego vuelva a ser, no sé, tal vez del 15%. Oye, ¿por qué? Pues porque es renta variable. Y renta variable es una especie de sinónimo de alto riesgo. ¿Ok? Entonces ese es el tipo, renta fija o renta variable. Y lo otro es el tiempo, a un plazo fijo o a un plazo indefinido. A veces es a plazo fijo porque así lo requieren las inversiones. Por ejemplo, un PPR, plan para el retiro. Es dinero que tú vas abonando a una... Generalmente esto se hace en un banco, pero que no puedes retirar hasta los 65 años de edad. Ese es un plazo fijo. ¿Por qué? Pues porque es para la edad del retiro, a los 65 años. Las inversiones sin tiempo definido serían, por ejemplo, meter tu dinero a la bolsa de valores, meter tu dinero en criptomonedas, por mencionar algunos ejemplos, que tú puedes retirar ese dinero cuando lo decidas. Ahora, eso ya va a depender de otros factores también. No se trata nada más de meter el dinero en un lugar y estarlo sacando a cada rato. Así no funciona. Pero habiendo dicho esto, ¿qué tipo de inversión debe ser el ahorro de emergencia, que es lo que todos tenemos que tener en común? Bueno, tiene que ser en renta fija, que es poco riesgo, y tiene que ser en respecto al tiempo, pues poco tiempo porque tienes que tener ese dinero a la mano, disponible, tiene que tener disponibilidad. Entonces, por mencionar algún ejemplo, mucha gente volteamos a ver para tener nuestro ahorro de emergencia a los CETES, a los certificados de tesorería. Estos se pueden comprar, significa prestarle dinero al gobierno y se pueden comprar estos certificados de tesorería en CETES Directo, el portal de internet. Se puede hacer a través de internet. Dentro de CETES Directo existen distintos tipos de producto. Unos son los CETES a 28 días, a 3 meses, a 1 año. O está, por ejemplo, Bondía, que es el lugar a donde llega tu dinero cuando lo metes al portal y que empieza a generar rendimiento. Como todo ahí es renta fija, el riesgo es muy poco y la renta está, o sea, el porcentaje está conforme a la tasa de referencia, que es el tipo de rendimiento que debe tener tu dinero para estar arriba de la inflación, para que tu dinero no pierda valor. Paréntesis, si tu dinero lo ahorras en el colchón o en una cuenta de débito incluso, al pasar el tiempo tu dinero pierde valor por la inflación. El típico ejemplo de con 10 pesos qué golosinas te comprabas hace 15 años y para qué te alcanzan ahorita 10 pesos en el Oxxo, prácticamente para nada. ¿Por qué? Por la inflación, ¿ok? Entonces, para hablar del ahorro de emergencia, que es lo que todos tenemos que tener en común, renta fija y poco riesgo, disponibilidad. Ok, habiendo dicho eso, ya podemos hablar de la renta variable, de otros tipos de inversiones. ¿Cuáles serían estos en la renta variable? Pues bueno, puedes meter tu dinero a la bolsa de valores. En México se puede hacer a través de GBM Home Broker, que es una página de grupo bursátil mexicano, en la cual puedes invertir en la BMV, Bolsa Mexicana de Valores, pero también puedes invertir en la Bolsa de Estados Unidos o en acciones de empresas internacionales. Puedes hacer también inversiones en criptomonedas o puedes hacer inversiones, esta no la he probado, en proyectos de crowdfunding o de otro tipo. Ojo, nuevamente, renta variable, alto riesgo. Y aquí ya cada quien nos corresponde investigar en qué vamos a invertir nuestro dinero. Un ejemplo del riesgo.
pues las criptomonedas son vistas de esta manera como una inversión de mucho riesgo porque a veces pueden aumentar mucho su valor, pero así pueden perder su valor. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Ok, estamos hablando de inversiones, ahorro de emergencia, ya lo tengo, ahora voy a otras inversiones más arriesgadas para la renta en la renta variable. Toma en cuenta lo siguiente, diversificar. De manera coloquial se conoce como no poner todos los huevos en una sola canasta. Y esto sirve para que cuando pasa algo, un percance en el mercado o cae el sistema financiero, por así decirlo, como en 2008 o como con la pandemia del coronavirus, pues tu dinero está protegido por su diversificación. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Hace un par de semanas, mi inversión en criptomonedas empezó a perder valor en un día de hasta el 20%, llegó hasta el 20%. En ese momento yo dije, ok, pues se puede recuperar, pero llegó el punto en que dije, no, aquí saco mi dinero y bueno, ya había perdido como el 20% del valor de esa inversión. Pero, pues mi dinero está diversificado, entonces otro porcentaje de mi portafolio está en acciones. Ese día mis acciones subieron de valor y al final, sí, perdí dinero en las criptomonedas, pero gané dinero en otro lugar. Entonces la operación aritmética era cero. No, ok, si hubiera sido un buen día en las criptomonedas habría ganado en ambos lados, pero no fue así. De todos modos, no perdí dinero. ¿Por qué? Por la diversificación. Importantísimo. Y ya que tenemos esta noción, el ahorro de emergencia, empezar a invertir, hay que hablar de lo siguiente. Aumentar las fuentes de ingreso. Las personas que tienen finanzas muy robustas tienden a tener entre 5 y 6 distintas fuentes de ingreso. Es que cuando las aumentas llega el punto en que tus fuentes de ingreso superan a tus egresos. Y eso es a lo que se le conoce como, pues en algunos casos, como libertad financiera. Es una manera de diversificar tus fuentes de ingreso, aumentarlas. De esta manera también, cuando alguna deja de existir, como fue el caso para muchas personas en la pandemia, pues otras te pueden seguir sustentando. Y esto es una idea clave, tal vez un tercer paso, porque lleva tiempo y lleva esfuerzo, pero es una idea clave para un camino a finanzas más robustas, finanzas más sanas. Y aquí como comentario, pues las fuentes de ingresos se dividen en dos, activas o pasivas. Las activas son aquellas por las cuales tú trabajas, por ejemplo, un empleo. Vas cierto tiempo, ciertas horas al día, tales días de la semana y te dan un sueldo por eso. Tú estás trabajando por ello, es activa. Y las pasivas, aquí podemos hablar ya un poco de música o de arte en general, son por ejemplo las regalías. Tú en algún momento escribiste un libro o hiciste una composición, la cual después al reproducirse o venderse genera regalías, pero eso no significa que tú la tengas que volver a escribir, pero te genera dinero. Ese es un tipo de ingreso pasivo. Y estos son los dos tipos. Y sí, te digo, es un paso que tal vez llega después porque se necesita esfuerzo, se necesita creatividad, pero precisamente por eso lo pongo en el tercer punto. Recapitulando, mentalidad de ahorro. Cultura del ahorro. Ahorrar es el primer punto. Poner en orden nuestras finanzas. Tener un presupuesto que nos permita ahorrar y después invertir nuestro dinero. Empezar por un ahorro de emergencia y después ir creciendo y diversificar nuestro dinero. Y no quedarnos ahí, sino pensar en cómo diversificar nuestras fuentes de ingresos. Oye, hay quienes son licenciados en no sé, cualquier cosa, pero también tienen, no sé, venden tamales o barbacoa, lo que sea, los fines de semana. Oye, pues ya tienen dos fuentes de ingreso. Personas que, no, estudió mercadotecnia, pero maquilla los fines de semana. Excelente, son dos fuentes de ingreso. A partir de ahí se comienza. En este punto se trata de esforzarse y de tener ingenio y creatividad. Y hasta ahí. Estos son los 3 puntos que yo creo grandes rubros por los cuales tenemos que preocuparnos o fijarnos si queremos empezar a aprender de finanzas, porque a fin de cuentas, te digo, al menos yo sigo en el proceso, pero yo me di cuenta de que, ok, si vemos así las cosas, esto se convierte más bien en una herramienta que nos puede ayudar a alcanzar otras cosas. Y bueno, si quieres saber más al respecto, al inicio del capítulo te mencioné, yo no soy ningún experto en finanzas, te recomiendo a 2 creadores de contenido que se especializan en esto. El primero se llama Eduardo Rosas, a él lo encuentras en YouTube, su canal se llama así, Eduardo Rosas, y habla de finanzas personales. Sus videos son entre 15 a 20 minutos de duración y habla de distintos temas y los desarrolla muy bien, está muy bien documentado.
Compré su curso de finanzas personales, me fue muy útil, sí lo recomiendo. Si llegas a su contenido, estaría chido que mencionaras, yo vengo a partir de la recomendación de Luis Pano, del podcast Música para mis amigos. El siguiente creador de contenido, ahí lo encuentras en todos lados, se llama Maurice Dieck. Eso es Maurice Dieck, D-I-E-C-K. Él está en Instagram, está en YouTube, está en Facebook, está en LinkedIn, tiene su podcast, Dimes y Billetes, buenísimo. En todos lados, en la televisión, incluso tiene hasta un juego de mesa y él habla precisamente también de las finanzas personales como este mecanismo para mejorar nuestra vida. Para niños, para adolescentes, universitarios, parejas, para las personas que ya están por retirarse, muy buen contenido, lo recomiendo mucho. Y pues bueno, ahí están Eduardo Rosas y Maurice Dieck si es que te interesa saber más al respecto. Pero de ahí en más, eso ha sido todo para este episodio de Finanzas y Música. No hablé de nada de música, pues no. Pero ¿por qué las finanzas tienen que ir para todos? Definitivamente hoy en día el músico no debe ser solamente músico, tiene que ser muchas cosas. Y que no se nos pase por alto el rubro de las finanzas. Entonces tenemos que tener conocimientos al respecto. Como siempre, espero que este episodio te haya gustado, que haya sido de utilidad para ti. Muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Hoy nos fuimos muy rápido porque había mucho tema mucho material que abarcar. Pero pues nada, gracias. Yo soy Luis Pano. Esto es Música para mis amigos. Hasta la próxima.